Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy en este jueves 8 de enero, ya jamás se con este primer mes del año 2026, queridos amigos. La primera lectura de la carta de San Juan, capítulo 4, del 19 al capítulo 5, versículo 4. Hijitos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a sus hermanos a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Queridos amigos, a través de esta carta de San Juan, nos insiste siempre en el amor al prójimo. Estas son las dos columnas, queridos amigos, de la vida cristiana. Una es el amor a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero así también, como dice el Evangelio, incluso también cuando le pregunta a este doctor de la ley cuál es el mandamiento más importante, y le dice enseguida, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero después le dice también enseguida, y el segundo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se está insistiendo cada momento. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Primera característica es que Dios, pero después dice, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Pea y yapu, porque pea hoy con entonces o mondá, hoy con botado y las avisab, que iba huya ya pota la ruta o para la jepicue, y ya pota avena y cuay, vamos a plantar sorgo, gente que se puede, vamos a plantar trigo, vamos a plantar lo que sea, ya acompañada la campesino, cuérame, ajo upa la plata, nunca no coy, a pea coña tiene talo y co, y pese guayareco, y después las sobrefacturaciones. O anda yo de plata lleva o del exterior, ya hay purú plata ajeno, ya debe. A ver, ya hay purú paya o pape plata vea. Eso quiere decir, queridos amigos, no amar al prójimo. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Y le está engañando. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, ñañe convertigue, 2026, ñamoñe punuina, que se vea realidad y que se haga realidad en nuestra sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.